Infinidad de programas requieren separar texto de números que están contenidos en una misma variable. A la unión de texto y números se le conoce como caracteres alfanuméricos. Observen el siguiente programa que he creado para explicarles sobre este procedimiento de separación. Tras ejecutarlo me pide que ingrese algunos caracteres mixtos, entonces voy a estar ingresando algunas letras y también algunos números. Veamos qué acontece cuando presiono Enter. Me devuelve casi de inmediato primero una lista con todos los números que yo ingresé y luego una lista con todos los caracteres de texto que yo había ingresado también. Este es el programa que vamos a estar realizando, donde es más importante que presten atención a la parte de la separación de los caracteres que a la parte donde vamos a solicitar a los usuarios que ingresen los caracteres. Vamos entonces a pasar al código. Tenga en cuenta que dentro de la librería estándar de C++ no existe ninguna función que me permita hacer todo este procedimiento de separación de forma automática. Entonces vamos a estar implementando el uso de una función y un par de estructuras de control. Lo primero que vamos a hacer es crear una variable de tipo char que se va a llamar alfanumérico. Voy a reservar para ella 100 espacios. Es importante que sea de tipo char por dos motivos. Si utilizara alguna variable para almacenar números como es el tipo int, únicamente podría almacenar números. Y en segundo lugar, pero más importante, es que tampoco vamos a estar utilizando la variable de tipo string para texto, porque la variable de tipo char tiene ciertas ventajas para este tipo de procedimientos. Habíamos mencionado en varias ocasiones que las variables de tipo char en verdad son un arreglo de caracteres. Eso significa que cada carácter que vamos a ingresar en la variable de tipo char va a ser almacenado en una casilla distinta. Más adelante vamos a estar viendo en acción esta ventaja. Después de haber creado la primera variable, vamos a crear dos variables más, ahora sí de tipo string. La primera se va a llamar números y la segunda se va a llamar texto. Dentro de estas variables vamos a estar almacenando en la primera únicamente los números como su nombre lo indica y en la segunda los caracteres de texto. Podemos ahora sí ingresar dentro de la función main para crear el algoritmo de separación. Lo primero que les voy a mencionar es que la función que vamos a estar utilizando para evaluar cada carácter se llama isDigit. Esta función, así como su nombre también lo está indicando, lo que nos va a hacer es evaluar un carácter que ingresemos dentro de sus paréntesis, de tal forma que si es un dígito nos va a devolver true, pero si es un carácter de texto, como puede ser una F, nos va a devolver false. Acabo de mencionar que lo que queremos hacer es separar los caracteres de número y los caracteres de texto dependiendo de si es dígito o no. Para eso vamos a hacer uso de la estructura condicional if, que significa sí. Si es dígito, no puedo evaluar la variable alfanumérico entera porque dentro de ella vamos a contener tanto texto como números. Lo que tenemos que evaluar es carácter por carácter. Esto es posible de la siguiente forma: alfanumérico, casilla 0. Entonces, si alfanumérico casilla 0 es dígito, se va a ejecutar lo que está entre las llaves. Vamos a escribir números es igual a números más alfanumérico 0. Punto y coma. Lo que estamos haciendo con esta sentencia es que si números ya tenía algún valor, se conserve ese valor y se añada el nuevo número. Puesto que estamos almacenándolo dentro de una cadena de tipo texto, no vamos a estar sumando los números, sino que se van a ir almacenando de izquierda a derecha todos los números de manera consecutiva. Muy bien, en caso contrario, else, se va a ejecutar lo que esté dentro de los paréntesis del else, que viene a ser texto es igual a texto más alfanumérico casilla 0. Muy bien. Con esto ya hemos evaluado la primera casilla. Voy a añadir aquí un texto de prueba nada más para poder explicarles en qué consiste esto, que nos quede un poquito más claro. Al evaluar la casilla 0 de mi arreglo, estoy evaluando el valor 8, que en este caso es numérico. Si yo evaluara la casilla 1, estaría evaluando la D, que viene a ser un carácter de texto. Pero yo quiero que se evalúen todas las casillas de mi arreglo de forma automática, de mi variable de texto. De otra forma tendría que cambiar manualmente el 0 por un 1, luego el 1 por un 2 y así sucesivamente. Para que esto se haga de manera automática vamos a tener que añadir dos cosas más. Lo primero es crear un contador que se va a ir autoincrementando de forma automática y también vamos a incluir todo este código que acabamos de crear, por lo menos toda la estructura if, dentro del bucle while. Primero voy a eliminar esta función de aquí arriba que sirvió únicamente para explicarles sobre este procedimiento.
procedimiento. Ahora vamos a estar creando el contador, que no es otra cosa más que una variable de tipo entero, le voy a llamar a, y vamos a inicializarla al valor 0. Puesto que esta a equivale a 0, entonces podemos cambiar este 0 por la a, este 0 también por la a, y para finalizar este otro 0 por la a. Ahora procedemos a crear el bucle while, que significa mientras. Mientras a sea menor, ¿menor a qué? Yo necesito aquí que este bucle se ejecute tantas veces como caracteres el usuario ha ingresado en mi variable. En este caso aquí tenemos alrededor de 9 caracteres. ¿Cómo puedo hacer para conocer de forma automática la cantidad de caracteres que han sido ingresados por el usuario? Esto es posible gracias a la función sizeOf, que significa tamaño de alfanumérico. Todavía hace falta mejorar un par de cosas del bucle while antes de dar por terminada esta parte. El tamaño de una variable char no es el mismo que la cantidad de dígitos que contiene, sino que es la cantidad de dígitos que contiene más 1, puesto que en ese último espacio se almacena el carácter nulo que indica que la cadena de texto ha finalizado. En teoría, por cierto, aquí coloqué mayor que y es menor que, pero en teoría este problema se habría resuelto puesto que yo estoy utilizando menor que en lugar de menor o igual que. Mientras sea menor a 10, significa que se va a estar ejecutando desde el 0 hasta el 9. Pero si prestan más atención se van a dar cuenta que del 0 hasta el 9 yo no tengo 9 caracteres, yo tengo 10 caracteres, por lo tanto se va a ejecutar 10 veces este bucle. Y tampoco puedo empezar a evaluar a partir del 1, sino que tengo que empezar a evaluar a partir del 0 porque, como les mencioné anteriormente, los arreglos empiezan desde la casilla 0. Solucionar esto realmente es bastante sencillo. Vamos a hacer lo siguiente: sizeOf alfanumérico menos 1. Entonces 10 menos 1 es 9. Nos queda que mientras a sea menor a 9, es decir, desde el 0 hasta el 8, se va a ejecutar lo que esté entre las llaves del while. Primero voy a borrar estos números para que no se confundan y vamos a añadir las llaves del bucle while. Primero la llave de apertura, justo aquí, y la llave de cierre justo por debajo de la llave de cierre de mi estructura condicional if-else. Esto ya está casi terminado, pero démonos cuenta que la a vale 0 y en ningún momento he cambiado su valor. Para que se cambie de forma automática y que no vaya a ser esto un bucle infinito, justo antes de la llave de cierre de mi bucle while vamos a añadir a más, punto y coma. Esto me va a permitir que tras cada vuelta del bucle while se vaya a incrementar su valor en 1. Para finalizar y verificar que lo que tenemos está funcionando, vamos a imprimir por pantalla con ayuda de la función code un mensaje que diga: los números son 2 puntos y un espacio, operador de inserción, la variable números, operador de inserción en L punto y coma. Debajo de este code vamos a añadir otro code con el mensaje y los caracteres de texto son 2 puntos, un espacio, operador de inserción, texto, operador de inserción nuevamente y para finalizar en L punto y coma. Estos espacios de aquí son para que los números o el texto no queden muy pegados a este mensaje. Puede modificar el texto que está entre las comillas. Podemos ahora sí compilar y si todo está bien vamos a observar, primero lo voy a acomodar un poquito más para ya ahora sí observar que los números que me ha dejado aquí son justamente los números que yo había ingresado y los caracteres de texto también son los que yo había ingresado, pero todavía podemos mejorar esto un poquito más, primero eliminando este texto que había añadido por defecto y justo antes del bucle while vamos a imprimir un mensaje por consola donde le preguntemos al usuario o donde le pidamos que ingrese algunos números mixtos. Pueden cambiar también este mensaje como ustedes lo prefieran en L punto y coma. Y ahora con ayuda de la función sin y el operador de extracción esta vez, vamos a almacenar lo que el usuario ingrese dentro de la variable alfanumérico, punto y coma. Podemos ahora compilar nuevamente y verificar que ya ahora sí nos va a estar pidiendo que ingresemos algunos caracteres mixtos. Tras presionar Enter me va a haber separado los caracteres numéricos de los caracteres de texto.
Si conserva alguna duda acerca de este o algún otro tema, recuerde que quedo atento como de costumbre para responderles. Así es que nos vemos por allá.